Yo continúo en este mismo sentir de oración, Señor, agradeciéndote que tú nos permitas entrar a tu presencia, rogándote en el nombre de Jesús que no permitas que mis ideas ni mis opiniones sean expresadas a través de este micrófono, sino el sentir de tu corazón. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, danos paz, que la preciosa sangre de Cristo sea esa cobertura que nos mantenga alejados de las acechanzas del enemigo y que nos ayudes a entender y a llevarnos algo que poner por obra. En Cristo Jesús. Amén. Antes de, tome su lugar, hermano, salude al hermano que tiene ahí a un lado, sonríale. Y antes de comenzar el mensaje de hoy, quisiera hacerle una recomendación, hermano. Mire, no sé si usted escuchó en las noticias que hace como 15 días lincharon a un par de personas en Veracruz, si no mal recuerdo, o en Puebla, no me acuerdo bien. Bueno, esas personas fueron linchadas porque hay un mensaje que está circulando por las redes sociales en donde dicen que una camioneta blanca se está robando niños. Y por ese tipo de mensajes, eh, el pueblo enardecido, pues, acusó a estas personas de secuestradores y terminaron asesinándolos. Yo le quiero recomendar, le quiero pedir de favor, porque ese mensaje a mí me llegó y me llegó por alguien que de aquí, de la iglesia. Yo le quiero pedir, no ponga mensajes que no le consten. Una estación de radio dijo, bueno, a ver, hable ahorita quién le han robado a un niño. Y no habló nadie. Yo sé que hay mucha violencia en el país, pero nuestros niños no los están recogiendo en camionetas. Entonces, tenga cuidado. Miren, no necesitamos estar más espantados, más violentados, más enardecidos. Tenga cuidado de lo que pone en las redes sociales. Yo sé que nadie lo hace con el fin de provocar este tipo de cosas, pero tenga mucho cuidado. Si le consta, póngalo. Si no le consta, absténgase de ponerlo. O ore y todo lo que usted quiera hacer, pero no lo ponga porque genera desconcierto, genera violencia y puede generar pues, situaciones como las que le estoy platicando que vivimos. Y fue por causa de un mensaje como esos, subido en las redes sociales. Entonces, absténgase. A mí me llegan muchos y no pongo ninguno. Absténgase de ponerlo. Y también no utilice las redes sociales para cadenitas o cosas por el estilo. Absténgase. Eso es parte de lo que quieren las personas que desean desestabilizar al país que suceda. No lo haga. Ore y solamente ponga lo que le conste. Dios le bendiga. Muchas gracias por atender mi recomendación. Vamos a la palabra, porque es la palabra la que nos motiva a cambiar, es la palabra quien nos enseña cosas y es a través de la palabra que uno puede vivir una vida distinta. Hoy vamos a hablar de algunas cosas que son imposibles. 6 para ser exactos. 6 cosas imposibles. Lucas capítulo 1 versículo 37. Lucas 1, 37. Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Esto quiere decir que Dios tiene todos los recursos para hacer lo que quiera, cuando quiera y como Él quiera. Nada hay imposible para Dios. Para Dios no es imposible mantener andando la compleja maquinaria del universo. No es imposible mantener andando la compleja maquinaria de nuestros organismos. No le costó nada abrir el mar rojo, no le costó nada resucitar a Lázaro, nada hay imposible para Dios. El problema no está en Dios, el problema es que nosotros miramos como cosas imposibles de realizar
algunas actividades nuestras, algunas decisiones de nuestra vida que limitan nuestro crecimiento, que nos impiden avanzar. Así que vamos a ver, hay más, pero vamos a ver solamente seis imposibilidades del hombre. Y Dios, a pesar de que tiene todo lo necesario para hacer que estas imposibilidades sean posibles, no lo va a hacer porque sería atentar contra lo que Él dice en su palabra. Y Dios nunca va a ir en contra de su palabra. Así que tenga cuidado y preste mucha atención con lo que viene. Primera imposibilidad, y ojo con esto, es imposible ser salvo sin haber nacido de nuevo. Es imposible ser salvo sin haber nacido de nuevo. Hay una estadística muy interesante que dice que más del 80% de los congregantes en la iglesia, hablo de la iglesia a nivel mundial, no son salvos. Traen la Biblia, asisten cada 8 días, dicen amén, chillan en las alabanzas, abrazan a su compañero cuando se les pide, pero no son salvos. La razón es imposible ser salvo sin haber nacido de nuevo. Ahora, déjeme responder una pregunta obligada. ¿Qué es ser salvo? ¿Qué es ser salvo? Mire, hay muchísimas respuestas a esta pregunta, pero déjeme resumirla en una respuesta muy corta. La salvación es haber recibido del Señor el ticket, el boleto para viajar a la vida eterna. Una cosa es que yo sepa que tengo un boleto y otra cosa es que lo tenga en la mano y pueda ir y presentarlo en el mostrador para que me dejen pasar. Si yo llego a un aeropuerto y les digo, ¿saben qué? Miren, hace un mes compré un boleto para irme a Canadá. Nada más que no lo traigo, pero de veras lo compré. Lo que me van a pedir es el ticket. Sin ticket no hay viaje, aunque lo haya pagado. Ser salvo va más allá, ojo, ser salvo va más allá de traer una Biblia. Ser salvo va más allá de venir a la iglesia religiosamente cada 8 días. Va muchísimo más allá. Es algo más completo que eso. Ser salvo es avanzar hacia la santidad, avanzar hacia mi destino eterno. Juan capítulo 3, versículo 3. Juan 3, 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La salvación implica un nuevo nacimiento. Y mire, un bebé recién nacido, se le nota que es recién nacido, huele a nuevo. Él no tiene que convencer a nadie, es nuevo. Un auto nuevo huele a nuevo. Yo no tengo que convencer a nadie de que el auto que traigo conduciendo es nuevo. Si lo es, no tengo que convencerlo, se nota. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Para ir entrando en el tema. Versículo 5 ahí de Juan 3. Juan 3, 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Ese nuevo nacimiento implica no solamente el nacimiento cuando yo salgo del vientre materno hacia el exterior, sino un nacimiento espiritual. La Biblia dice que yo fui formado de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es lo que se ve, pero el espíritu y el alma son partes internas de mi ser que necesitan nacer de nuevo. Si tú como yo tienes un ombligo, naciste ya de un vientre materno, pero te hace falta experimentar el segundo nacimiento, un nacimiento espiritual que nos permite acceder a la salvación que Jesús ganó por nosotros en la cruz. En Semana Santa,
Todo mundo ve películas acerca de la vida de Jesús, del sacrificio de Jesús, de todo lo que hizo Jesús. Pero ¿cuántos de los que vemos ese tipo de películas, un día después nos acordamos de que Jesús murió en la cruz por nosotros? El pecado hace inútil el sacrificio de Jesucristo para quien peca, para el pecador. No que sea inútil en la cruz y salvación para todo el mundo, sino para quien peca, está inutilizando con sus actos, con sus hechos, la salvación que Jesús ganó por usted. Hay un nacimiento espiritual que nos permite comprender las cosas espirituales. Hay un texto que todos sabemos de memoria, o la gran mayoría, Juan 3:16, porque de tal manera, ayúdeme, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nacemos espiritualmente cuando vivimos este versículo. Y lo que el versículo sugiere no es que creamos que Jesús existe o no existe. Al Señor no le apura mucho que yo crea o no crea en su existencia. Eso va a ser mi problema, no el de Dios. Él no tiene conflictos de identidad. No tiene que convencer a nadie de que Él es Dios y todopoderoso. El versículo no me está diciendo, cree que Dios existe. El versículo me está diciendo, créele al Hijo de Dios. Y eso es muy distinto. Creerle a Jesús es empezar a caminar como Él dice que tengo que caminar, no como yo creo que está bien caminar. Acepté a Jesucristo como el Señor de mi vida a los 27 años. 27 años de mi vida testifiqué con mis hechos que yo no sé gobernar mi vida. ¿Sabe hacia dónde iba dirigido yo? Al infierno. Y si no me cuido, puedo seguir yéndome al infierno. Por eso tengo que cuidar mucho, no cometer errores, y si los cometo, corregir. Creer en Jesucristo va más allá de saber que Él existe. Creer en Jesucristo es obedecer lo que Él dice. Eso es creer en Jesucristo. Es el Señor de mi vida. Jesucristo es más que el Salvador de mi vida. Él quiere ser el Señor de mi vida. ¿Cuál es la diferencia? Si yo recibo a Jesús como Salvador, le estoy diciendo, te doy permiso de que me salves. Es como si yo, no sé, estoy comiendo palomitas en el cine y a la hora de que voy a pagar las palomitas alguien me dice, ¿me permites invitártelas? Pues claro, te permito eso, y un refresco, y un hot dog, y unas papas fritas. Porque te doy permiso de hacer algo por mí, pues está bien. Pero recibir a Jesucristo como el Señor de mi vida es entregarle literalmente mi vida. Es ya no vivir por mis propias opiniones o deseos, sino a través de su voluntad. Y eso, mis amados hermanos, cuesta mucho trabajo. Es un engaño que el enemigo utiliza para hacernos creer que somos salvos. Si tú y yo no somos capaces de tomar nuestras decisiones a través de lo que Jesucristo dice, perdón, no somos salvos. Y puedes no estar de acuerdo con las cosas que Dios diga, pero si no las obedeces, no eres salvo o no somos salvos. Estamos tan acostumbrados a hacer lo que se nos venga en gana que se nos olvida que tenemos un Señor. ¿Sabe qué quiere decir Señor? Gobernante absoluto con autoridad suprema. Sus deseos deberían de ser órdenes para nosotros. Deberíamos de sentir miedo de pedirle algo, de ordenarle algo, porque hasta donde yo sé, quien ordena es el que tiene mayor jerarquía. Y nosotros nos las pasamos ordenándole a él que tiene mayor jerarquía que todos. O no le ordenamos, dame, quítame, ponme, cambia, dame, posdata, dame, en el nombre de Jesús, dame. ¿No son así nuestras oraciones? ¿Y cuando le decimos a tus órdenes, qué quieres? ¿Cómo sé que obedezco si nunca he recibido una orden de su parte? ¿Cómo sé que obedezco? El problema con nosotros antes de recibir a Jesucristo
es que creíamos, pensábamos, suponíamos, sentíamos que estábamos haciendo lo correcto. Nadie hace algo incorrecto sabiendo que es incorrecto, piensa que está bien. Y ese sigue siendo el mismo problema de muchos de los que estamos en la iglesia. Pensamos que estamos haciendo lo correcto. No es que no soy tan malo, dicen algunos. ¿Por qué? Ah, pues no robo, no mato, no hago esto. Me dicen todo lo malo que no hacen. Y si en lugar de compararnos contra Satanás, nos comparamos contra Jesucristo, ¿en qué posición quedamos nosotros comparados contra Él? Pero yo estoy acostumbrado a hacer lo que bien me plazca. Y lo puedo justificar. Llego tarde, pero no es que llegue tarde, no soy impuntual, es que tuve problemas para venir. No leo la Biblia, pero no creas que soy flojo, me arden los ojos y no tengo dinero para unos lentes. Y cuando tengo el dinero para los lentes, ¿qué crees? Que por más que intento, yo creo que quedó mal mi graduación, no la alcanzo a leer. Claro, los subtítulos de la película sí los leemos, ¿no? Pero la Biblia no. Orar como se debe de orar, es decir, dejar de estar pidiendo solamente para aceptar la voluntad de Dios en mi vida, no lo hacemos. Si me invitan a un convivio, la iglesia se llena. Si les digo, vamos a orar, hasta se escucha el trinar de los grillos, ¿verdad? Si yo no sigo a Jesucristo por convicción, perdón, y no es condenar a nadie, pero no soy salvo. Esto incomoda, pero es la verdad. Y necesitamos incomodarnos para, para muchas veces salir de ese letargo que me produce estar cómodo. Mire, si yo le pusiera agujas a las sillas, donde usted está sentado, y le obligara a estar sentado, usted estaría haciendo ahí malabares para que no se clavara alguna aguja y estaría despierto. Pero como las sillas no tienen agujas y a veces el calorcito y el hambre y todo eso y el cansancio me invitan a dormir, me duermo. La comodidad da sueño, genera pereza, genera malos hábitos. A Dios, mi amado, ojo con lo que voy a decir, no le interesa nuestra comodidad. A Dios no le interesa nuestra comodidad. No me equivoqué ni escuchó mal, dije bien, no le interesa nuestra comodidad. Le interesa nuestra salvación, que no es lo mismo. La salvación muchas veces es incómoda porque implica que yo tengo que luchar contra lo que yo vivía antes de Jesucristo. La salvación me incomoda y me reta. La salvación no es, ay, pobrecito, como eres tan chiquito en el Evangelio, tú llévatela tranquila, ahí quietecito. No, desde el principio la salvación nos reta. Y ejemplo tenemos en el nacimiento de un bebé. A ver, mamá que ya ha tenido bebés, ¿qué esperas que hagan con tu hijo a la hora de nacer? Que diga, ay, chiquito, ternurita, no llores. Cuando tengas ganas de llorar, papacito, llévatela despacio. ¿Sí quiere eso? No, usted quiere que el bebé llore desde el primer segundo que sale del vientre materno. ¿Por qué? Porque si no llora, se asfixia. Mientras más se tarde en llorar, menos oxígeno le llega aquí a la ardilla y a veces por eso nos funciona mal. Amado, no es cómodo ser salvo, es correcto ser salvo. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Y cómo sé? ¿Cómo puedo evaluar que soy salvo? Juan capítulo 5, versículo 24. La primera imposibilidad, es imposible ser salvo si no nací de nuevo. Mire lo que dice el Señor en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, no dice cree en el que me envió, sino al que me envió, tiene ¿qué cosa? Vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye la palabra del Señor y le cree al Señor, ese tiene vida eterna.
¿Qué pasa entonces con el que no oye la palabra del Señor o a pesar de escucharla no le cree? Pues va a pasar a condenación. ¿Cuántas veces nosotros ponemos en tela de juicio lo que dice Dios? Por el simple hecho de que pienso que soy más listo que Él. No, yo no estoy de acuerdo en esto que dice Dios, no puede funcionar así. Ahora resulta que tú y yo somos más listos que Dios, ¿no? Un día el Señor se enfrentó, más bien Job, se enfrentó a Dios, en medio de un torbellino bajó el Señor y dice, bueno, Job, ya te escuché, ahora yo voy a hablar y tú vas a responder. A ver, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo creaba todo? Y todas las preguntas que le hace el Señor a Job en ese capítulo, tienen una sola respuesta, no sé, porque Job era incapaz de contestar alguna otra cosa. Y nosotros somos igual o peor que Job, no sabemos. No puedo decirle a Dios cómo manejar las cosas. Debo de sujetarme a Él, que sí sabe manejar las cosas. Ese es el problema. Quiero ser salvo sin cambiar mi antigua forma de vida. Quiero ser salvo ajustando, pretendiendo que Dios va a ajustar su voluntad a lo que yo quiero. Y no funciona así. Muchas veces oramos por un familiar inconverso y le decimos, Señor, tráelo a salvación. Y el Señor me dice, pues testifícale, ¿no? Pero no con tu boca, con tus hechos. No, 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 Señor. Tú tócalo mágicamente. Llega con una varita mágica y ¡pum! Tócalo. Y que aparezca en la iglesia postrado ante tus pies chillando. Así no funciona. Porque la forma en que yo tengo de manejar mi vida, le digo, 27 años testificó que no sirve. Entonces ahora que tengo a Jesús como el Señor de mi vida, lo menos que puedo hacer es entregarle todas mis decisiones a Él. ¿Por qué nos metemos en problemas? Porque no consultamos a Dios la decisión que vamos a tomar. Ese es, así de forma sencilla, la raíz de muchos de nuestros problemas. No le consultamos a Dios. Aquí hay dos condiciones para tener la vida eterna, aquí en Juan 5:24. Oír a Jesús y creerle a Dios. Si tú no reúnes las dos condiciones, perdón, no eres salvo. Si yo no las reúno, aunque no te guste, Enriquito, no eres salvo. Esto no tiene nada que ver si yo predico o no predico, si yo ministro o no ministro. Eso tiene que ver con una decisión y una relación personal con Dios. ¿Cuánto obedezco de lo que Dios me ha dicho? Uno pretende, no, es que Dios me pide muchas cosas, no es cierto. Te va pidiendo una a la vez. Y hasta que no pasas de esa una, Él no te pide otra, porque sabe que no vas a avanzar. Uno no puede pasar del kinder a la universidad por decreto. Uno tiene que ir pasando de grado en grado, en grado, en grado. Habrá excepciones, pero así funciona. Uno no pasa de la cuna a saltar del bungee. Uno tiene que ir avanzando, avanzando, avanzando para poder después hacer muchas cosas. La salvación, mis amados, es caminar creyéndole a Dios. Si Dios me dice que haga algo, es hacerlo, no cuestionar ni opinar acerca de lo que me está pidiendo. Por eso es imposible ser salvo si no se ha nacido de nuevo. Un bebé nace en cero. El chip está en blanco y tiene que irlo programando con todas las experiencias. Cuando tú naces de nuevo, tu chip debe de quedar como el del bebé, en blanco. Y tienes que ir reprogramando tu vida para ajustar tu vida a las decisiones de Dios. No sé si me expliqué, pero es así como funciona. Segunda imposibilidad, y estoy hablando de imposibilidades del hombre. Es imposible agradar a Dios siendo carnal. Sí, lo repito. Es imposible agradar a Dios siendo carnal. ¿Eso qué quiere decir? Que haga lo que haga. Si mis decisiones están basadas en mi carne, jamás voy a poder agradar a Dios. Hermano, ¿no estás exagerando? Bueno, vamos a la Biblia. Romanos 8:8. Romanos 8:8.
Quizás su Biblia diga otra cosa, si lo dice, pues me avisa, ¿no? Y los que viven según la carne, ¿qué cosa? No pueden agradar a quién, a Dios. Los que viven según la carne. ¿Qué es vivir según la carne? Pues es que mis decisiones estén basadas en mi carnalidad. Le dije que yo soy, todos somos espíritu, alma y cuerpo. Mi carne está demandando constantes cosas, que muchas de ellas no tienen el menor sentido, pero las demanda. Y yo creo que son necesidades, pero no tienen el menor sentido. Vivir según la carne me impide agradar a Dios. Así venga y chille en la alabanza. Bueno, es más, puedo venir y diezmar y de todas maneras no agrado a Dios. ¿Por qué? Porque estoy viviendo según la carne. Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Para que nos quede bien claro qué es vivir según la carne, vamos a la definición bíblica de las obras de la carne. Gálatas 5, del 19 al 21. Este es un pasaje de esos que si nos preguntan nuestra opinión, lo borraríamos de la Biblia, porque no nos conviene, porque no es cómodo. Mire, y manifiestas son las obras de qué cosa? De la carne, que son, dos puntos y seguido, ayúdenme a leerles en voz alta todos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, por si faltó alguna, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice no, no dice quizá, no es no, punto. No hay una negociación posible, no hay un camino alterno, no es no. Si tú y yo vivimos según la carne, no vamos a poder agradar jamás a Dios. Hagamos lo que hagamos. Y las obras de la carne son todo aquello que me impulsa a hacer cosas que me llevan a tomar malas decisiones. El que pega primero pega, ahora resulta que no se lo saben, pega dos veces. Y entonces, ¿qué hago? Ah, me pegaste, pues, me voy a desquitar. Perdonar al esposo o a la esposa, no. Lo voy a tener allí así tantito, pero en la primera, ¡paz! Un garrotazo. Porque esas son las obras de la carne. Me impulsan a tomar decisiones malas. Y las malas decisiones me conducen a problemas inevitablemente. Inevitablemente. Mire, yo no sé si usted ha visto videos de modelos que llevan un tacón así como de medio metro, parece que están caminando en zancos y se caen. Si Dios hubiera querido que las hermanas tuvieran tacones de medio metro, el talón se los hubiera hecho crecer. Pero tomó una mala decisión y yo he visto a las hermanas, ¿no? Ya no aguanto los pies. ¿Quién te dijo que te pusieras eso, no? No, es que así me veo bonita. Bueno, elige, elige. Y ya yo sé que muchas hermanas escondieron los zapatos ahorita, ¿no? Los metieron abajo de la banca. No, no se preocupe, era un ejemplo nada más. Voy a poner un ejemplo de varones, ¿no? Somos deportistas, para equilibrar las cosas, somos deportistas. Entonces, como los varones somos deportistas, vamos a jugar fútbol todos los fines de semana y pasan dos cosas: o perdemos o ganamos. Si pierdo, me echo unas cervecitas por aquello de la tristeza. Y si gano, para festejar. Y después, bien atarantadito, me subo a mi coche y lo estrello. ¿Quién me metió en ese embrollo? ¿Dios o mis malas decisiones? Mis malas decisiones. Pero le echo la culpa a Dios, ¿verdad? ¿Por qué permitiste esto? No, yo no lo permití. Tú lo elegiste. ¿Por qué? Porque quien vive
a través de las decisiones que me lleva a tomar la carne, nunca va a poder agradar a Dios. Jamás lo va a poder lograr. Vivir según la carne es permitir que mi antigua forma de vida me domine todavía. Y o soy nuevo o soy viejo, pero no puedo ser nuevo y viejo a la vez. Si soy nuevo, entonces mis decisiones ya no las tomo en base a mi carne, las tomo en base a lo que el Espíritu de Dios le diga a mi espíritu. Hermano, ¿dónde dice eso? Bueno, primero déjeme mostrarle un ejemplo bíblico de una mala decisión. Y la tomó todo el pueblo. Mateo 27, del 17 al 18. Mateo 27, del 17 al 18. Una mala decisión que tomó el pueblo basado en una de las obras de la carne. Se lo leo. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato. Estaba Jesucristo allí, estaba Barrabás por otro lado. Pilato ya se había dado cuenta que no había forma de condenar al Señor, pero como una última salida política para quedar bien con todos, le dice, bueno, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Usted conoce la historia. ¿A quién decidió el pueblo que soltaran? A Barrabás. ¿Una mala decisión? Sí. Él sí era un criminal que hacía mucho daño. Él sí. Versículo 18. ¿Por qué tomó esa decisión el pueblo? Porque sabía que, ¿por qué? Envidia le habían entregado. Una de las obras de la carne es la envidia. Le entregaron por eso. Mala decisión, muy mala. Pero lo tomaron porque actuaron visceralmente. Vamos manejando en la calle. Uno de los amables microbuseros se cierra el paso. ¿Cuál es mi reacción? Yo voy a hablar de la mía, porque ustedes, yo sé que no, ustedes levantan su mano y le bendicen a los. Pero yo, te me cerraste, va la mía. Y acelero y me le emparejo, lo rebaso y ¡rum! El volantazo. Y como el microbusero es bien espiritual, dice, bendícelo, Señor. Y acelera y me alcanza y me rebasa. Así hasta que cualquiera de los dos se estrella o le pega a alguien o atropella a alguien. ¿Quién me puso a jugar carreritas? ¿Dios o mi ego? ¿Cómo me va a ganar a mí si tengo un carro mejor? ¿Se da cuenta? Malas decisiones. Debemos de cambiar nuestras prioridades. Nuestra elección no puede ser basada en nuestros sentimientos. Debe de basarse en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios suple nuestras necesidades espirituales. ¿Cuáles son los elementos que me van a permitir tomar una buena decisión? Gálatas capítulo 5, los versículos 22 al 23. Elementos, herramientas para tomar una buena decisión. Se conoce como el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si en lugar de decidir según mis vísceras, según mi carne, decido en base a la voluntad de Dios, las cosas van a empezar a cambiar. Pero a mí no se me pega la gana decidir así. Quiero seguir viviendo en mi antigua forma de vivir. Y entonces las cosas no empiezan a funcionar tan bien y uno piensa, bueno, soy salvo, pero la vida de un cristiano es difícil. Sí, la vida de un cristiano es difícil, pero no la hagas más. ¿Qué necesidad tienes de que te cueste lo doble o lo triple llegar a la misma conclusión que si hubieras obedecido? Trata a tu mujer como vaso más frágil. No, si la conocieras, no es vaso más frágil. Parece bat de béisbol y yo pelota, ¿no? No, el Señor no se equivoca. Si dice que mi esposa es vaso más frágil, es vaso más frágil.
Eso es creerle a Dios. Y mis decisiones tienen que estar basadas en ese principio. ¿Por qué muchos deciden vivir en unión libre? ¿Se ha puesto a reflexionar un poquito en eso? ¿Por qué? Es que es más romántico. Todos esos argumentos no sirven. Dios dice que debe de haber un pacto delante de Él y que si tú quieres bendición para tu familia, tienes que participar de ese pacto. Puedes no estar de acuerdo, pero eso es creerle a Dios. Eso es ser salvo. Decide uno vivir en unión libre porque es más cómodo separarse y menos costoso. Aquí se rompió una taza y como dicen, cada quien para su casa, ¿no? Pero no funciona así. El pacto matrimonial es una responsabilidad, es un compromiso de mi voluntad más que de mis sentimientos. ¿A qué me refiero? Cuando yo decido vivir el resto de mi vida con mi esposa, no comprometí mis sentimientos. No digo, bueno, voy a sentir que ella tiene que vivir conmigo el resto de mi vida durante todo el resto de mi vida, valga la redundancia. No es así. Hay ocasiones que uno no siente vivir con ella o vivir con él, pero yo no comprometí mis sentimientos, sino mi voluntad. Es a pesar de que yo no quiera, tengo que, y ese compromiso y esa bendición solamente se adquieren aquí en el altar. Pon los argumentos que tú quieras. El argumento bíblico está sobre todos tus argumentos. Es imposible agradar a Dios viviendo en la carne. Tercera imposibilidad. Para un árbol bueno es imposible dar un mal fruto. Para un árbol bueno es imposible dar un mal fruto. Yo quiero dar buenos frutos siendo árbol malo. No quiero cambiar mis mañas, pero quiero dar buenos frutos. No se puede. Imagine un árbol de manzanas y que yo por ocioso me dedico a pintar las manzanas y a disfrazarlas de naranjas. Porque las manzanas se parezcan a las naranjas, porque yo las disfracé, el árbol no va a dar naranjas. Cuando yo muerda uno de esos frutos disfrazados de naranja, me va a saber a manzana. Porque cada árbol produce el fruto según su género. Si yo soy malo, no puedo esperar dar buenos frutos. No puedo. El único que puede transformar un árbol malo a un árbol bueno se llama Dios. Él sí tiene el poder para hacerlo, pero no me transforma por decreto divino. Me transforma porque yo entrego mi vida a Jesucristo y sigo sus ordenanzas. Cumplo con mi parte. Y entonces el Señor va a hacer que este árbol que daba malos frutos empiece a dar frutos buenos. Pero no pretendas que el árbol que está dando malos frutos los cambie así por arte de magia a frutos buenos, porque no se puede. Jesús dijo, bueno, los árboles buenos solamente dan buenos frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O acaso higo de los abrojos? De los espinos recoges espinos. Ponles allí en cada espinita una uva. De todas maneras, ese árbol solamente va a dar espinos. Y de las vides solamente se recogen uvas. No naranjas, no sandías, no espinos. Cada árbol da el fruto según su género. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Cuál es el fruto que estamos dando en nuestra familia? Ese es el primer filtro. ¿Cuál es el fruto? Piensa por un momento, si tú te mueres hoy, ¿tu familia va a estar llorando porque no te moriste antes o porque dejaste algo que valga la pena y te extrañan? Da risa, pero en muchos velorios uno está chillando porque el otro se tardó en morirse. Ya no lo aguantábamos. No se puede.
dar fruto bueno siendo malo. Hay una luz amarilla aquí enfrente de mí que no debería de estar, ahora sí no debería de estar. Pero bueno, ahí está la luz amarilla. Es que la luz amarilla me indica que solamente tengo 10 minutos y según mi reloj falta media. Pero bueno, en fin, por sus frutos los conoceréis. Reflexiona, ¿qué fruto estás dando? Y mira, no te autoanalices, porque si a mí me preguntan, oyes, ¿se ve bien como vienes vestido? No, hombre, me veo, pero chulito que los demás, con el trato que tienen contigo, con los sentimientos que les provocas, te testifiquen si estás dando buenos frutos o malos frutos. Yo soy cristiano, pero en la boleta de calificaciones de la universidad, con trabajos, tengo 5. ¿De veras soy cristiano? ¿De veras estoy dando buenos frutos? ¿En verdad? Soy servidor, pero siempre llego tarde. ¿De veras sirves al Señor? ¿En verdad? Soy un cristiano muy maduro en la palabra. Y yo les pregunto, hay 2 preguntas obligadas y sé que muchas veces caen mal, pero cuando alguien llega y, oye hermano, fíjate, ¿cuánto tiempo tienes de conocer del Señor? Tantos años. ¿Cuántas veces has leído la Biblia entera, completita, de tapa a tapa? Bueno, ¿entera, entera? Sí, desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, pues ¿completa? ¿Te refieres a completa? No, pues nunca. Sí. ¿Eres cristiano de veras? ¿En verdad? Porque un cristiano conoce al maestro y para conocerlo, yo quisiera que hubiera otra forma, pero no hay otra. Hay que leerle. Hay que leerle y quemarse las pestañitas. Y la lectura es de tapa a tapa. Una vez, cuando menos, completa por año. Sé que muchos no están de acuerdo. De la iglesia se han ido familias enteras porque hemos tenido la osadía de exigirles, o no de exigirles, de motivarles a que lean la Biblia. Se han enojado tanto que se fueron. Bueno, está bien. Cuando un bebé no quiere comer, su mamá no dice, bueno, pues muérete de hambre, ¿va? ¿Qué hace la mamá? Se para de pestañas, pero el bebé come. La Biblia es nuestro alimento. Puedes tener todos los buenos argumentos del mundo, pero es imposible que tú seas un buen árbol si no te enteras la descripción bíblica de qué es un buen árbol. No que te la platiquen, que tú te enteres, Dios contigo. A mí me da miedo cuando sé que estoy haciendo algo mal, cuando Dios me dice, siéntate allí, papacito, vamos a platicar tú y yo. Pero sirve, sirve. Cuarta imposibilidad. Es imposible servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Y riquezas no solamente es cuánto dinero tengo. Riquezas son todo aquello que yo le atribuyo un valor superior al de Dios. Llámese familia, hijos, posesiones, carrera, eh, llámese lo que quiera, palancas, lo que sea. Si yo le atribuyo a eso un valor mayor al que le atribuyo a Dios, es una riqueza y es imposible servir a Dios, al Dios verdadero y a las riquezas al mismo tiempo. Hoy le aseguro que muchos querían venir y no vinieron porque tenían algo que hacer. Está bien. Si hay algo más importante que escuchar la palabra de Dios, está bien. Pero es eso, atribuirle un valor superior al de Dios a cualquier otra cosa. Mateo 6:24. Este es uno de los mensajes que a los pastores no nos gusta dar, pero tiene que motivarnos a crecer. La iglesia está pasiva, y no la iglesia en Zumpango, la iglesia en el mundo. Está pasiva, fría, cómoda, esperando que Dios haga todo.
Mis amados, Dios ya hizo su parte, ya hizo todo. Ahora nos toca hacer la nuestra. Ninguno puede servir a dos señores. ¿La razón? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Cómo le digo a mi hijo que lo amo y es una de las cosas más importantes para mi vida si le hago más caso al vecino que a mi hijo? Si sé que el hijo del vecino tiene tales calificaciones y cuando tiene una junta, yo voy a la junta del hijo del vecino y nunca me acuerdo de mi hijo. Pues el hijo del vecino seguramente va a estar muy contento conmigo, pero yo no le puedo decir a mi hijo que le amo. ¿Por qué? Porque estoy sirviendo a otro Dios. No es la voluntad de Dios que yo esté más atento al hijo del vecino que a mi propio hijo. No es más atento. Digo, no es correcto, no es la voluntad de Dios. Ninguno puede servir a dos señores, uno u otro. Y el Señor me dice, bueno, haz lo que quieras, sírvele a quien tú quieras, pero si es a mí, es a mí. Y si es al otro, es al otro. Y yo pretendo muchas veces servir a los dos. ¿Qué es servir al Dios de las riquezas? Es atribuirle atributos a cosas, atributos divinos a cosas que no lo son. Por ejemplo, estoy en la iglesia, soy de esos super pastores que son orquestas, hacen todo, todo. Bueno, si alguien tiene que levantar la mano para arrepentirse, él también la levanta primero que todos. Hacen de todo. Eso no es servir. Eso es servirse para tener una imagen. Servir es hacer lo que Dios me ordena hacer, cuando me lo ordena hacer y como me lo ordena hacer. Punto. Es así de simple. Yo lo he dicho varias veces y lo repetiré hasta el cansancio. Servir no es moverse, servir es funcionar. Y para funcionar, yo tengo que obedecer a Dios. Es que mira, no puedo venir, porque tú sabes, el domingo es el día de mayor venta. Sírvele a aquel Dios, sírvele al Dios que se llama venta. No hay problema, no hay ningún problema. Pero no puedes servir a Dios y a las riquezas. Es imposible servir a los dos, porque con uno vas a quedar mal definitivamente, siempre. Y sabes una cosa, como a Dios no lo engañamos, con el que vamos a quedar mal siempre va a ser con el Dios verdadero. Solamente podemos tener un Señor y se llama Jehová de los ejércitos, porque Él es el único que fue capaz de dar la vida de su Hijo por nuestra salvación. Su sangre nos compró. Por lo tanto, un solo Señor. Quinta imposibilidad, sin santidad es imposible mirar a Dios. Sin santidad es imposible. Y mire, vamos a ver dónde lo dice. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos. No te estés peleando con medio mundo. ¿Qué tengo que hacer? Seguid la paz con todos. ¿Qué implica esto? Perdonar, pedir perdón, abrazar, servir, darse. Eso es seguir la paz con todos. ¿Y qué cosa más? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, y nadie es nadie. No estás sujeto a discusión. No dice, bueno, mira, te voy a calificar tu santidad, y si la santidad pasa de 6, pasaste de panzazo. Con Dios solamente hay dos calificaciones posibles, 10 o 0. Punto. 9.999% no sube a 10, baja a 0. No estoy exagerando, es radical. Sin la santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es la santidad?
Hay muchas respuestas, incluso la que todos no sabemos, ¿verdad? De Hebreos 11:1. Pero, perdón, esa es la fe. Me estaba pensando en otra cosa. La santidad es una convicción, no es una condición que me baño de santidad y ya soy santo, no. Es una convicción, nace de mi corazón. Tengo la certeza, tengo la convicción de que nadie me puede utilizar más que Dios. Eso es la santidad. Nadie me puede utilizar. Y perdón, hermanos, hablo por mí. Cuando peco, no me está utilizando Dios. No estoy siendo santo. Puedo engañarme, pero no estoy siendo santo. Cuando yo peco, a la tarde, pero no estoy siendo santo, porque la santidad es una convicción. Nadie más me puede utilizar más que Dios. ¿Por qué? Él me compró. Así de simple, Él me compró. Y si Él me compró, Él puede hacer conmigo, porque le pertenezco, lo que bien le venga en gana. Me parezca o no me parezca. Y Dios no te va a utilizar para que golpees a tu esposa, ni para que le insultes. Dios no te va a utilizar para eso. Dios no te va a utilizar para que te quedes con el cambio, ni para que practiques cohecho. Dios no te va a utilizar para dar kilos de 900 gramos. No va a ser eso. Y sin santidad, nadie va a ver a Dios. Es cuestión de prioridades. El problema es que yo tengo una visión muy corta y solamente alcanzo a ver los 70, 80 o en el mejor de los casos 100 años que pasen en el planeta. Pero la santidad no me prepara para ese tiempo en el planeta, me prepara para la eternidad con Dios. Y eso es lo que yo no veo. Cuando uno peca, su visión es tan cortita que solamente quiere satisfacer deseos temporales que no sirven. La santidad me permite mirar hacia la eternidad. Esa es la visión amplia que Dios quiere que tengamos. Sin santidad, nadie verá al Señor. Hazle como gustes. La Biblia dice, no lo vas a ver. Ve a Apocalipsis capítulo 20, los versículos del 12 al 15. Apocalipsis 20, del 12 al 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ojo con lo que viene. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Qué hay escritas en esos libros? Nuestras obras, según sus obras. Nuestra biografía, hermano, no se le ha olvidado a Dios. Él la tiene por escrito. Sí, todos esos hechos vergonzosos que hablo por mí, he cometido, están escritos allí. No se le han olvidado. Y me va a juzgar el Señor por las cosas que estén escritas allí. Y ay, como que en la escala del 1 al 10, ¿qué calificación sacas si Dios te juzga hoy por las cosas que has hecho y no has pedido perdón? Hay dos calificaciones posibles, 0 o 10. Y 9.99 no sube a 10, baja a 0. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. El lago de fuego, el infierno, no fue diseñado para nosotros, fue diseñado para estos, la muerte, el Hades y Satanás. Si yo quiero ir con ellos, Dios no lo impide, ¿eh? Dice, bueno, pues está bien, quieres irte al infierno, pues pasa el infierno. ¿Para qué discutir? La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué le va a pasar? Va a ser lanzado, fue lanzado al lago de fuego. Quien no se halló inscrito, perdón, en el libro de la vida. ¿Sabes que cuando yo acepto a Jesucristo como mi Señor,
Él de su puño y letra escribe mi nombre allí, pero tiene una goma y así como lo escribió, lo puede borrar. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Él lo escribe y tiene la confianza de que yo le voy a hacer caso a partir de ese momento y voy a corregir mi vida. No la quiero corregir, Él lo borra. Hermano, tu nombre y el mío estarán inscritos en el libro de la vida en base a las cosas que hacemos, a las que estamos viviendo, para no ir más lejos. Ayer, ¿viviste cosas que honraron a Dios o no? O más adecuada la pregunta, ¿hiciste cosas que deshonraron a Dios? Y no necesitas matar a nadie para deshonrar a Dios, ¿eh? Mentir, quedarte con un cambio, no respetar, no honrar a los padres, tratar ásperamente a las esposas, no estar sujetas a los esposos. Ya me vieron feo las hermanas, pero bueno, las maridas iba a decir. Todo el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A este pasaje se le conoce como el gran juicio del trono blanco y por él todo vamos a pasar. Hay que asegurarnos de que nuestro nombre esté inscrito y se inscribe cuando hay santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Último, imposibilidad humana. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hazle como quieras, pero tampoco, si no tienes fe, no vas a agradar a Dios. Y el versículo que yo les mencionaba, Hebreos 11:1, dice la definición bíblica de fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está bonita la definición, pero ¿sabes qué es fe? Aterrizada, así, palabras comunes y corrientes. Fe es la capacidad que yo desarrollo de creerle a Dios y de obedecerle. Esa es fe. Si Dios dice yo lo hago, si Dios no dice yo no lo hago. Eso es fe. Muchos piensan que fe es así como doblarle la mano a Dios y decirle, cúmpleme lo que yo digo en el nombre de Jesús. Dios no cumple antojos, mi amado. Por fe voy a ser astronauta. Pues si no le estudias, no. Es que por fe mi hijo va a regresar al buen camino. Pues si no haces algo con tu hijo, aparte de estar declarando por fe que va a regresar al buen camino, no funciona. Yo tengo que ser capaz de saber en qué le van a servir mis hijos para poderlos educar. Fe es mirar las cosas que no se ven, pero que si las dijo Dios son más reales que las cosas que se ven. Mire Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por fe voy a terminar la carrera. ¿Y no te dijo Dios también que conjunto con esa fe que declaras le tienes que estudiar? Ah, no, eso no me dijo. Pues estúdiale. Porque el decir fe no garantiza que yo esté cumpliendo la voluntad de Dios. Fe es cumplir la voluntad de Dios. Y para eso tengo que escuchar su voz. Y la forma, una de las primeras formas que me hables a través de su palabra, no hay otra. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Cómo puedes calificar tu obediencia si nunca has escuchado una orden de Dios? ¿Cómo le haces para decir sí le obedezco? Si nunca te ha ordenado nada. Bueno, sí te ha ordenado, pero no lo has escuchado. La fe es esencial en nuestro caminar. Y la fe es mirar lo que no está, pero que si lo dijo Dios es real. Ahí en Hebreos 11, ve ahora el versículo 8. Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso es la fe, caminar siguiendo las pisadas de Dios. Y Dios te va a ir revelando lo que necesites saber.
Pero eso es. ¿Qué tengo que hacer? No cuánto me vas a dar. ¿Qué tengo que hacer yo, Señor? Eso es fe. Si Dios te habla de algo y sabes que tienes que corregirlo, no empieces a pedir revelación divina para que como Gedeón te diga que el vellón se moje y ahora que no se moje. Si te lo dijo, hazlo, eso es fe. Y si no te lo dijo, no lo hagas. Es que voy a emprender un negocio muy bueno, que es piramidal y voy a ganar miles de millones de pesos y me voy a ir de viaje a no sé dónde. Te lo dijo Dios, hazlo. No te lo dijo, entonces mejor espérate. No pierdas ni tu tiempo ni tu dinero. Espérate. Y hay muchas cosas que hacemos que no están dentro de la voluntad de Dios y que pretendemos después que Dios nos ayude. Y no están dentro de la voluntad de Dios. Hay personas que dicen, no, yo me voy a endrogar con este auto y sí voy a salir. Oye, ya le preguntaste a Dios, no, pero es que mira la oferta, que no sé qué. El diablo nos pone ofertas, hermanos, aguas. Un ejemplo de la primera oferta. Eva fue la compradora de la primera oferta del universo. El Señor les había dicho, no pueden comer de ese árbol, tienen todo el huerto, nada más hay uno que no es para ustedes. ¿Qué hizo Satanás? Convenció a Eva que ese árbol era bueno. La fe le hubiera hecho actuar a Eva distinto. ¿Sabes qué, Satanás? Pues a lo mejor sí es muy bueno, pero Dios dijo que no es para mí. Así que no lo voy a hacer. Podrá ser el más delicioso de los frutos, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque la fe me impulsa a creer que ese árbol no es bueno para mí, aunque todo parezca indicar que sí. Pero como Eva no supo actuar en fe, tomó del árbol. Consecuencias, bueno, pues usted las sabe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11 del 33 al 34. Vea, lo voy a leer. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, por fe no alcanzaron deseos ni mañas, promesas de Dios. Si Dios te prometió algo, va a suceder. Si no, Dios no te lo ha dicho, hazle como quieras. Dios no avala lo que Él no dijo. Por fe alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Los hechos deben de confirmar la calidad de fe que tengo. Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Hermano, quiero servir en la iglesia. ¿Dónde quieres servir? Aquí. ¿Dónde te lo dijo Dios? Bueno, no, es que yo siento que tengo que servir ahí. Ah, ah. Hermano, conocí a la chica de ojos más bonitos. Me quiero casar con ella. ¿Dónde te lo dijo Dios? No, pero deberías de ver sus ojos. Es que, ¿qué ojos? Apenas parpadea y hasta como cambio de luces uno siente. ¿Pero te lo dijo Dios? No, pero está chula. Nada más que cuando se le quita lo chulo, y a ti también, si no tienes un fundamento divino, te vas a derrumbar. Cuidado, sin fe es imposible agradar a Dios. Déjeme concluir con el versículo inicial. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Acabamos de ver que tenemos imposibilidades nosotros, no Dios. Pero Dios no va a modificar su ley y su diseño por nuestras imposibilidades. Yo tengo que cumplir con las reglas y el diseño de Dios para que las cosas resulten. Hay algo que Dios nos pide y déjeme darle una acción práctica. Hay algo que Dios nos pide. Proverbios 23, 26. Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío,
tus pies. ¿No dice pies? ¿No? Hígado, pulmones, ¿no? Rizos de cabello, ¿tampoco? ¿Qué dice? Dame tu corazón. ¿Sabe qué está en el corazón? Nuestros deseos. Dame tus deseos, quiero ordenarlos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cierra tus ojos, hermano. Y si te lo pido es para que no te distraigas. Somos chistosos, les decía en la mañana a los hermanos, mire, desde aquí yo veo quién se está durmiendo. Y por más que le digo, oiga, despierte, hago chistes y me paro de cabeza, él está dormido. Cierra los ojos. Pero apenas digo, cierra tus ojos, y entonces quien estaba dormido, los abre. Cierra sus ojos para no distraerse. Y yo no sé tu condición, sé la mía, pero yo no sé la tuya. ¿Cuántas cosas no le hemos entregado a Dios que están en nuestro corazón y que impiden que avancemos? ¿Cuántas cosas por nuestro propio orgullo, porque queremos hacer las cosas como mejor nos place, no le hemos entregado a Dios? ¿Cuántos errores hemos cometido por pretender saber más que Dios o por quererle ayudar? El Señor en esta tarde nos dice, dame tu corazón. Y yo no sé si se dio cuenta del milagro que sucedió al iniciar la predicación, pero cuando inició la predicación se acabó la fiesta de cohetes. ¿Y sabes por qué? A Dios le interesaba que tú y yo escucháramos esto. No trajo a los demás, nos trajo hoy aquí a ti y a mí para escuchar esto. Así que cierra tus ojos. Y si hay cosas que no le has entregado al Señor de tu corazón, es un buen momento para entregarlas. Y si lo que no le has entregado a Dios es tu corazón, es decir, no tienes a Jesucristo como el Señor de tu vida, este es un buen momento para tomar esa decisión. Jesús no quiere que nos perdamos, no quiere que vayamos al infierno con Satanás. Quiere moradas para nosotros y las fue a preparar. Pero necesitamos tenerlo a Él, no como el Salvador, no como el proveedor, como el Señor de nuestra vida. ¿Habrá alguien aquí que lo haya traído Dios para que en este momento transforme su vida y pase de muerte a vida? Si este es tu caso, si estás diciendo, yo quiero empezar a caminar en esa nueva vida, yo quiero nacer de nuevo, te voy a pedir que te pongas en pie allí donde estás. No te voy a pedir que pases al frente, solamente ponte en pie. Mire, gloria a Dios, felicidades, Dios las trajo, este es su momento, es su día. Usted que se puso en pie, le voy a pedir que repita esta oración conmigo. Señor Jesús, en voz alta, por favor. Señor Jesús, gracias por este día, porque hablaste a mi corazón. Me reconozco pecador y sé que no tengo ninguna justificación, pero he escuchado que tú tienes misericordia. Me arrepiento de mis pecados, Señor, y te pido que me perdones. Y otra de las cosas que te quiero pedir es que me ayudes a cambiar. Ya no quiero ser igual, pero sin ti no lo voy a lograr. Ven a mi vida, abro mi corazón, te lo entrego, moldéame como tú quieras, para gloria de tu nombre y bendición de otros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Miguel, por allí, miren, un favor más. Volten hacia la parte trasera del santuario, hermanas, que hicieron esa decisión. Ahí está un hermano con un bonito saco negro levantando su mano. Regálenle 5 minutos más. Él les va a aclarar algunas cosas
y les va a regalar algo de información para que ustedes estén conscientes de lo que acaban de hacer. Vayan con él, por favor. Y usted, que ya no fue necesario entregar su corazón porque ya lo entregó, cierre sus ojos. Padre, yo no quiero seguir viviendo igual. Yo sí quiero que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. No quiero seguir engañado por Satanás, haciéndome creer que soy salvo. Reconozco que no he hecho las cosas como tú quieres. Te pido que me perdones y me ayudes a cambiar. Entrega esas cosas, hermano, que no has entregado, entrégaselas a Dios. Díselas tú. Dile esas cosas que están allí en tu corazón y que te impiden caminar. Orgullo, prepotencia, falta de perdón, pecado, amargura, incredulidad, religiosidad. Ahí están. Dios no quiere que estén allí. Dale eso al Señor. Entrégaselo. Y Señor, te pedimos todos que nos ayudes a cambiar. Transforma nuestras vidas para gloria de tu nombre. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.